Finalmente, hablaremos sobre las empresas que ya están en una etapa de expansión. Ya nos has venido contando todas estas fases que vive un emprendimiento y una empresa. Bueno, pues ahora y platícanos de qué se trata esta etapa de expansión, qué es lo que está viendo la empresa, qué retos se enfrenta y por qué estaría buscando un tipo de inversión. Claro, esa es una súper pregunta, porque como decíamos al principio, vamos, ¿no? Naciendo, desarrollándonos y creciendo. En esta etapa de crecimiento o expansión o consolidación, como se le llaman en algunas metodologías, ya tienes, digamos, números, validaciones, tienes datos, tienes historial, tienes un gobierno corporativo, tienes diferentes metodologías, tus equipos de trabajo crecieron, ya no una persona hace como 20 roles, sino ya empiezas a tener, ¿no? Equipos más profesionales. Y cuando la empresa empieza a necesitar otras cosas, es donde entra este tipo de fuentes de financiación o de financiamiento. Están, sin duda, los que prestan dinero, que al principio hacíamos esta analogía de la deuda y capital. Aquí ya te empiezas a acercar al que puede proveerte deuda. Eso es Ujú. importante. También, por supuesto, ahorita llegamos al capital, también hay capital, pero lo primero es que todo el mundo, ¿no? Cuando piensas en financiamiento, piensas en un banco. Pues sí, por eso hay primeros estos que están dispuestos a estar a largo plazo, que aún tengas pérdidas, que estés pivoteando, o inversionistas con estómago para estar pacientemente contigo acompañando el desarrollo de tu negocio o el pivoteo de tu negocio. Cuando ya estás en crecimiento y consolidación, ya tus necesidades son muy distintas. Tú tienes un balance donde puedes aguantar un cierto apalancamiento financiero y para eso hay diferentes fuentes. Hay hoy en México con todo el tema fintech y digital, y bueno, también pasa en toda la región. Inclusive hay microfinancieras, hay fintechs y hay bancos que entran en esta categoría de los que prestan. Y para Ujú. cada uno de ellos, pues obviamente te pueden dar un crédito contra tu proyecto, contra tus flujos o contra tus contratos. Entonces es muy interesante, cada uno tienen diferentes requisitos, pero sin duda ya son otra fuente que te hace que el costo de capital sea el menor, porque ya no los tienes que darle una participación accionaria de tu compañía, sino van contra los flujos de tu compañía, contra los activos de tu compañía o contra los contratos de tu compañía. Y ahí es muy interesante porque se otorgan por institución financiera, bancaria o no bancaria, no entre medios financieros bancarios y no bancarios, a cambio de una tasa de interés en un periodo de tiempo. Entonces, para un objetivo específico, te permiten, obviamente, fortalecer tu operación, la infraestructura de tu compañía. El proceso es relativamente más rápido que un due diligence de una inversión, donde realmente, como decía antes, pues casi nos estamos viendo si nos casamos, si nos gustamos y vamos a estar juntos en esta travesía. Y aquí existen programas y productos con condiciones preferenciales muy ad hoc a la vertical o a la etapa, o si es para infraestructura, para si es para capital de trabajo o para formación o para escalabilidad o contra ciertos contratos como el factoraje financiero, ¿no? Y bien utilizado tiende a ser un gran elemento para mejorar tus flujos, ¿no? De capital de trabajo. Entonces, por supuesto, lo que tiene como de cons, que sé que me lo vas a preguntar, es que pues te puede, tienes que estar muy consciente cómo está tu operación y tu costo financiero y tu flujo, ¿no? Algunos te piden ciertas Ujú. garantías o colaterales y hay que estar conscientes que ese es su modelo de negocio y que no es nada en contra de nosotros, sino es cómo realmente ellos operan por su regulación. Tienen que tener ciertas coberturas, ciertas garantías y únicamente estás hablando de un socio financiero, de un socio de capital. No es un socio que te va a abrir relaciones, que te va a abrir contacto, que se va a sentar contigo en los momentos más difíciles a tomar decisiones, sino que realmente te permite este tema de hacer pagos, y si no tienes tus flujos muy bien analizados, puedes tener ciertas penalizaciones o incrementos de tasas si hay retrasos en los pagos y sin duda puede tenerte un historial negativo si no lo llevas con cierta disciplina. Entonces, Claro. ese es el tema de financiamiento tradicional o los que tienen como deuda, los que prestan. Y también están las grandes ligas, si me permites decirlo así, que es cuando son los mercados públicos de consolidación cuando estamos hablando de las bolsas de valores, cuando una empresa ya se acerca a esto que decíamos de animales míticos, cuando es unicornio, que ya vale más de $1,000,000,000, cuando ya quiere hacer una oferta pública y posicionarse en un mercado, bueno, pues ahí ya están
algunos jugadores que tenemos en México, las dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, pero también puede ir a Nasdaq, a la London Stock Exchange, algunos otros mercados para tener liquidez en el mercado público. Perfecto. Y hablando particularmente justo del capital emprendedor, bien mencionabas pues que ya se trata de un pasito más, ¿no? De esta etapa de crecimiento. Aquí me parece que hay fondos que se especializan incluso en series, ¿no? Y aquí me gustaría que abordemos un poquito cuál es la diferencia entre la etapa que estábamos platicando anteriormente a esta, qué esperar de este tipo de series y si sigue o no manteniéndose como esta relación de socio que hemos venido platicando a lo largo de este episodio. Claro, súper buena pregunta. Hay unas series que hacen muchas analogías con la etapa y se hablan mucho como las letras del abecedario, ¿no? Entonces, en las etapas que arranque o temprana, como decíamos, presemilla, ahí es un tema más de esperar que el proyecto suceda y no hay tanto intercambio todavía de valorización y algunas rondas de documentos muy sencillos que van a esperar que tengan un porcentaje accionario cuando realmente se evalúen en el mercado. Cuando ya empiezan en temas de capital emprendedor o capital privado, y como tradicionalmente se dice venture capital o private equity, esos socios sí se manejan de una manera muy similar. Es decir, que buscan una participación accionaria temporal, un asiento en algunos tomas de decisiones o por lo menos de observadores o en el consejo y que de acuerdo si estás en etapa de donde recientemente estás teniendo utilidades o estás saliendo del punto de equilibrio, ahí entra el capital emprendedor. Y el capital emprendedor entra en sus famosas series A, series B. Lo anterior es semilla o presemilla. Ahí ya empieza a haber una evaluación en el mercado y esa participación accionaria de ese fondo, de ese inversionista, tiene un valor y está cotizado y tiene un valor que normalmente se le dice irrealizable o unreasonable, que todavía no sales, pero ya en papel estás valiendo eso porque otro más también entró con esa valorización como tú. Normalmente no entran solos. En el tema de capital emprendedor se hacen muchos deals o negocios sindicatos o sindicados que hacen un fondo lidera la ronda e invita a otros que agreguen valor a llenar esa ronda en las series A, en las series B. En la serie C ya empieza a ver más cerquita hacia el capital privado, donde las transacciones son mayores. Normalmente una serie A depende del país y la región, pero digamos que va de 1 a 5 millones de dólares y de 5 millones de dólares para arriba, las rondas ya puede, en vez de ser un sindicato y un grupo de inversionistas, ya puede un inversionista de capital privado tomar esa posición. Imagínate que estamos hablando de una cadena de hoteles boutique. Bueno, pues está creciendo, está escalando, ya quiere irse a otros países, el modelo está claramente probado, el mercado, la oportunidad, y ahí ya puede entrar un fondo especialista en PropTech o en bienes raíces porque tiene tecnología, porque consume local, porque tiene una cadena de proveedurías, porque es sustentable, por todas las cosas, pues entra un socio de capital privado y ellos normalmente toman posiciones más importantes en el capital de la compañía y ellos, digamos, se comen los tickets completitos. En vez de que sea un sindicato de 2 o 3 fondos de capital emprendedor que se comen la ronda de 5 millones de dólares, acá ya entre 5, 10, 30, ¿no? Empiezan a hacer un solo ticket, un fondo, y busca sacar a los que entraron antes, se ve. Porque como necesita un mínimo de participación de acuerdo a su tesis de inversión, ellos buscan participaciones no minoritarias del 10, del 20 o menos, sino del 30 para arriba. Entonces ahí algunos ya buscan mayorías. Entonces ahí buscan sacar a los que entraron temprano. Y es un momento donde cuando yo les hablo de esta cadena de conexión de la industria de financiación y capital, es que ahí entonces el fondo que está en etapa más temprana cumplió su misión de llevar a la compañía al siguiente nivel, de que tuviera, ¿no?, ciertos retornos, de que probara su modelo de negocio y entonces ahí puede aceptar una salida. Hay un múltiplo de inversión de capital, un múltiplo de retorno y ya, ¿no? Tan amigos como siempre, yo me voy a mi salida y me sigo a mi siguiente vehículo de inversión. Y los fondos de capital privado y consolidación y crecimiento son los que se encargan de tomar esos tickets, llevarlos al siguiente nivel y tomar una participación mayor en el capital accionario de las compañías para sobre todo tener más influencia y llevarlos a su siguiente nivel, que puede ser el mercado público o que puede ser normalmente una fusión, una adquisición o una venta estratégica.
Perfecto, sí, precisamente esa era otra de las dudas, ¿no? Las salidas a la bolsa. Y también me recuerdo mucho que al inicio nos decías del momento adecuado y qué estás dispuesto a dar. Entonces, de estas alternativas ya en una etapa de consolidación, ¿qué debe de tomar en cuenta el empresario para inclinarse o no por alguna de estas alternativas que ya nos has mencionado? Ujú. Mira, son 2 etapas que una suena muy romántica, pero es sin duda muy interesante porque ha habido mucha evolución en el mercado público y de liquidez para las compañías. En México está sucediendo un marco regulatorio muy importante, entonces cada vez los requisitos se van ajustando para que no sea tan complejo y tan oneroso o tan Ujú, caro hacer una oferta pública. Pero sin duda es un gran medio para obtener liquidez del mercado, ¿no? Tener fluctuando, imagínate tu compañía en bolsa, como todas las compañías que vemos consolidadas, ¿no? claro. Grandes tecnológicas, grandes compañías institucionales de cientos de años, pues ver a tu compañía ahí en el mercado público, donde muchas personas pueden tener una partecita, pues es un gran logro para algunos empresarios, emprendedores. Ahí las empresas pues suelen usarlo para acelerar su crecimiento. Obviamente genera la oportunidad de que sus inversionistas desde etapa temprana, ahora sí imagínate que todos tus family friends, amigas y todos los que fueron creciendo contigo, pues pueden obtener liquidez de su participación inicial, Claro. diversifican su fuente de patrimonio y no necesariamente solo para las empresas grandes, también es para las empresas que están en capital emprendedor que pueden ir a otras bolsas en otros mercados y que requieren de todo un proceso para recibir esta autorización. Entonces, si estás dispuesto ya a meterte en las grandes ligas con muchas auditorías y procesos, tienes que tener comité de finanzas, comité de administración, comité de género, o sea, ya tiene toda una regulación, pero que es un gran logro como empresario haber llegado hasta ese nivel. Pero normalmente también se pasa mucho que hay muchas fusiones, adquisiciones y ventas y joint ventures y privados. Yo creo que te puedo decir que el 70% de las salidas las vemos ahí. Y lo Ujú, más importante es que la industria de capital o de financiación son ciclos. Algunos tienen una tasa de interés y son un plazo a 18, 24, 36 meses. Algunos son capital y son socios contigo hacia cómo la compañía va evolucionando. Entonces, lo más interesante es que todo esto es un ciclo donde la empresa es capaz de generar esos flujos con su solución a problemáticas, su innovación. Entonces es súper interesante que no nos olvidemos que en todas estas etapas que te ayudan, la más importante de todas es que estés vendiendo en el mercado, tengas clientes satisfechos y estés creciendo por tus propias ventas, ¿no? sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Independientemente de qué alternativa te acomode, también tienes esta labor como empresario, ¿no? De seguir escalando y, como bien dices, pues seguir vendiendo y ser un referente en tu mercado. Pues Exacto. finalmente ya nos acercamos al cierre de este serial, Adriana, y antes de despedirme me gustaría que por último nos des alguna recomendación precisamente a estos empresarios que ya están en esta etapa final, tratándose a la hora de buscar algún tipo de financiamiento, ¿qué es lo que hay que tener en mente? Yo te diría que vale muchísimo colaborar, ¿no? A mí me encanta la analogía que hay en el mercado sajón, en el marco regulatorio, ¿no? Sajón versus el latinoamericano o el del derecho romano. Es que normalmente cuando hablas de una participación accionaria, hablas de share, de compartir, ¿no? Compartes parte de tu compañía para tener un beneficio mayor. Y a veces con nuestro marco regulatorio, por eso hay tantas compañías que se domicilian en Estados Unidos o, ¿no? O en el mercado de UK o tal, porque el marco regulatorio es, nos damos un apretón de manos y vamos hasta el final, las últimas consecuencias, ¿no? Y a veces acá en el mercado latinoamericano, donde el derecho romano es todo por escrito y hay papelito habla y puedo interpretar la norma y se me puede dar la vuelta, ¿no? Donde tenemos muchas desconfianzas entre los actores, pues hace que sea más tortuoso y complicado el tema de consolidar y escalar. Y hay muchas compañías que crecen muchísimo y siguen siendo familiares, no son públicas, siguen siendo privadas. Entonces, por eso vemos más salidas en los mercados sajones donde el marco regulatorio es más flexible, es más de compartir, de colaborar, de no invertir en la confianza y de construir, porque además, si no lo haces bien, nunca más vuelves a entrar ahí. Inmediatamente sales del ciclo, ¿no? Es un tema de prestigio y eres tú el centro de la transacción. Porque a veces nos pudo haber ido mal en la compañía, ¿no? Nos pudo haber ido mal en el mercado,
hay pandemias de por medios, hay crisis de por medios, hay guerras de por medios, pero las personas somos capaces de sobresalir, de ser resilientes y volver a reinventarnos y hacer negocios otra vez juntos con lo que nos quedó de lecciones aprendidas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante cuando estás buscando financiación o inversión, que tengas claro esos conceptos, que seas como muy, como decías tú también, de colaborar, de confiar y de construir para tener mayor escala, para impactar a más personas, porque pues al final en el seno de las empresas está el desarrollo económico local, nacional y global, y hay que demostrar que eso vale muchísimo, que eso transforma economías. Entonces, es la fuente de financiamiento te va a ayudar a llegar al siguiente eslabón o al siguiente nivel un poquito más rápido, con más disciplina, con más transparencia, pero sin duda también puede ser que nos tengamos que reinventar. Entonces, a mí me gusta siempre hacer una analogía. Hay una película que se llama El Hotel Marigold, que es como India, UK, inglesa, y el chico es un emprendedor que quiere hacer un hotel para gente retirada de UK que vaya a India. Y bueno, le pasa de todo. Entonces al final llega un momento que dice, todo va a estar bien al final. Y si todavía no está bien, es que todavía no es el final. Así que yo lo que les digo que es bien importante cuando estamos desarrollando negocios y buscando las fuentes de financiamiento adecuadas, pues primero hay que lograr estas metas, step by step, medirnos, vender, no regalar nuestro producto o servicio. Tiene muchísimo valor lo que estamos construyendo como especialistas, pero no desesperarnos. Hay ciclos y hay que medir mucho el impacto de lo que estamos haciendo, comunicarlo muy bien, ir en la evolución y saber que al final lo vamos a lograr. Excelente, Rihanna. Pues bueno, llegamos al final. Agradecemos mucho que estés con nosotros en este primer serial de Capitalízate. Esperemos que también a los emprendedores les haya funcionado la información que nos compartiste, esta experiencia y sobre todo la explicación de paso a paso y las fases en las que están viviendo. Muchísimas gracias, Adriana, por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y enhorabuena por esta nueva serie que tanto le hace falta a nuestro ecosistema. Gracias. Bueno, pues recuerda que cada empresa es única y lo más importante es tomar decisiones informadas y estratégicas. Esto fue Capitalízate. Ahora estás un paso más cerca de encontrar la mejor fuente de financiamiento para tu negocio. Nos escuchamos en el próximo episodio.